Buenas. Buenas, Juan. Mientras vamos esperando que se vaya conectando la gente, tanto la tuya como la mía, que ahora le aparece el vivo, le aparece que estamos haciendo un vivo compartido arriba, así que vamos Bien. esperando que se vaya uniendo. Bueno, eh, como en todos los vivos, vuelvo a presentarme. Mientras va ingresando la gente, para los que no me conocen, soy Eler Cabañaro, ¿sí? Miembro de Unidad Académica Cabañaro, que es una unidad académica que se encuentra en Necochea, que la ciudad de Necochea, que les recordamos que cuenta con todos los niveles académicos, ¿sí? De maternal hasta terciario, teniendo hoy abiertas dos carreras de terciario, psicopedagogía y trabajo social. Y bueno, hoy vamos a seguir con este hilo que se llama Un colegio con inteligencia emocional. ¿Sí? Ya tuvimos un hilo de charla variado y hoy vamos a pensar algo que me pidió un poco la comunidad, que es que hablemos de adolescencia. Entonces, para eso tengo a Juan. Bienvenido, Juan, a la comunidad UAC. Que, bueno, te voy a presentar. Juan es director del proyecto Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento, un título muy original. Bueno, además sos doctor en psicología, investigador y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? Ahí es nuestra casa conjunta. Eh, Así que, bueno, esta semana estuvimos compartiendo una serie de actividades, no sé si la gente lo pudo ver, es de la página de Juan y de su proyecto de extensión, denominado pips.com/COVID-19, donde vimos un hilo de preguntas, ¿no? Que son las que vamos a hablar hoy, sobre las que va a rondar un poco esta conversación, que tienen que ver un poco con un par de conceptos oriundos de la psicología, ¿no? Que son el afrontamiento, las emociones, la comunicación y la identidad. Especialmente enfocado a los adolescentes, así que vamos a pensar a través de esos conceptos un poco la realidad que hoy nos atraviesa, ¿no? Siempre desde una mirada positiva, pensando un poco eh, que esta situación de pandemia tiene una función pedagógica, ¿no? Algo nos va a dejar, algo nos va a hacer aprender y la idea es vivir humanamente esa situación, humanizar nuestras prácticas, como este acto de ir haciendo comunidad y ir ofreciendo charlas para quizá la salud mental de toda nuestra comunidad, que hoy en día es un derecho sumamente importante. Así que bueno, Juan, dejo que empieces hablando por donde vos quieras, cuando quieras que comparta una imagen me decís y la Bien. comparto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ideler, antes que nada por la invitación, que en realidad a mí me llegó de la mano o a través de Nahuel, vos y Fabro, un compañero y miembro del equipo. Y bueno, por lo que estuvimos conversando con Ideler, la idea es comentarles y compartir un poco lo que venimos trabajando desde nuestro proyecto de extensión que está radicado en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nosotros por ahí para contextualizar un poco, creo que viene a cuento él comentar algo acerca de las raíces de cómo surgió esto. Hace más de 10 años habíamos empezado, orientados desde una perspectiva más bien ligada a la investigación, a intentar conocer problemáticas o situaciones propias del crecimiento adolescente en nuestro contexto. Yo particularmente vivo en Mar del Plata y vieron que muchas veces, o sea, los desarrollos, las intervenciones, más que nada, que no son pocas, ¿no? Uno si se pone a buscar de muchísimas temáticas, hay intervenciones, ¿no? Y si pensáramos, ¿no? En adolescencia, muchas veces los temas por ahí más desarrollados tienen que ver con, bueno, cómo hacer o cómo desarrollar intervenciones para reducir, no sé, temáticas en relación, por ejemplo, al consumo, o con respecto a la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Como que hay
varias propuestas, pero lo que nos encontramos es que, por un lado, las propuestas no siempre surgen o se desarrollan en nuestros propios contextos. O sea, muchas veces trabajamos con programas, ¿sí? Que suelen venir de afuera, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos, España. La otra cuestión, que no es menos importante, es que muchísimas de los desarrollos o de las propuestas que encontramos no siempre cuentan con la sistematización que nos daría la posibilidad de tener como cierto nivel de confianza, ¿no? En cuanto a la validez de los recursos con los que trabajamos. O sea, hay veces que en la literatura encontramos, bueno, tal propuesta se desarrolló en tal barrio, ¿sí? Por ahí acá mismo en la Argentina, pero no nos queda muy claro en qué consistió, cuáles fueron los pasos, ¿no? De esa propuesta y cuáles fueron los resultados. Entonces, eso fue lo que bastante tiempo atrás nos motivó a intentar llevar adelante un trabajo de investigación focalizado en el diseño de una propuesta de intervención específicamente orientada a la promoción de salud adolescente. Y lo pensamos más bien como una intervención, un marco como paraguas, que no esté focalizado en problemáticas, sino en aquellas cuestiones que hacen al desarrollo saludable. O sea, si bien por supuesto que es útil, ¿no? Cuando uno encuentra cómo trabajar cuando el problema, ¿sí? O el padecimiento mental, en nuestro caso, ya se declaró, creemos que es sumamente importante trabajar en lo que tiene que ver con los ejes previos a eso, ¿no? Como es la promoción de la salud o la prevención primaria. Y en relación a eso, bueno, en función de todo un trabajo de investigación, de revisar, ¿no? Programas disponibles, encontramos y seleccionamos como 4 ejes que son ejes desde la psicología que acompañan el desarrollo de todas las personas, pero puntualmente en la adolescencia cobran un lugar central, ¿no? Para este desarrollo. Y estos ejes, por ahí hoy y de leerlo, los mencioné al principio, tienen que ver con esas preguntas que les mencionaba, que tienen que ver con el afrontamiento, o sea, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con situaciones que son novedosas o de cambio o problemáticas? Luego trabajamos sobre las emociones, ¿no? El lugar que tienen las emociones con toda la diversidad y la explosión que uno podría suponer en la adolescencia, ¿no? Y que muchas veces los mismos y las mismas adolescentes no siempre logran identificar qué emociones son las que están en juego y a veces mucho más complejo una vez que se logran identificar, bueno, cómo manejarlas, ¿no? Lo que hoy por hoy se conceptualiza ya desde hace un tiempo como la regulación emocional. Luego de trabajar con ese eje, nos metemos en el tercero, que ahí abordamos la cuestión de la comunicación, habilidades sociales, cómo interpersonalmente nos podemos relacionar con los demás. Y el último, que digamos que es el que abrocha parte de los contenidos previos, es el eje que está centrado en la autonomía y en la identidad. O sea, ¿de qué se trata, en este caso para los adolescentes y las adolescentes, ser protagonistas de sus propias vidas? Estos ejes que nosotros seleccionamos, el paso siguiente fue, bueno, poder encontrar una manera práctica, didáctica, que tenga llegada, ¿no? Para los adolescentes. Y eso fue lo que nos llevó a poder desarrollar los siguientes pasos para este programa de intervención, que fue protocolizar la propuesta, o sea, definir objetivos, materiales, actividades, tiempos, y finalmente logramos la implementación de la misma en el formato taller. Entonces, en la práctica, ¿qué fue lo que hicimos durante varios años? Sí, arrancamos en el 2000, 2006, 2007. Y en aquel entonces lo que hicimos fue diseñar esta propuesta. Era primeramente conformar grupos de adolescentes. Los grupos definimos, ¿no? Que por las características de nuestra intervención tenían que ser grupos pequeños, de aproximadamente 8 adolescentes, porque esto permitía que se dé un clima de confianza y de cierta intimidad para poder hablar de las cuestiones propias. Y a lo largo de 10 encuentros, que cobraron el formato de talleres, ¿sí? Eran 10 encuentros semanales de 1 hora y media o de 2 horas en algunos casos de duración, en donde íbamos trabajando con cada uno de estos módulos que recién les comenté, ¿sí? El del afrontamiento, emociones, comunicación y autonomía. ¿Qué hacíamos dentro de los talleres? Bueno, nosotros preparamos una serie de recursos que luego tomaron en formato de un cuadernillo de módulos, con los cuales a partir de actividades, como les decía recién, lúdicas, como disparadores, los invitábamos a los adolescentes a llenar el contenido de eso que estábamos nosotros, o el objetivo que queríamos trabajar. Entonces, por supuesto, ¿cuál era el contenido específico que se trabajaba? Bueno, eso surgía propio del emergente de cada uno de los grupos. Nosotros el programa de intervención lo acotamos a la franja etaria de entre los 15 y 18 años y
trabajamos con muchísimos grupos. Se podrán imaginar que no es lo mismo trabajar con el perfil de chicos de una escuela pública de nivel socioeconómico medio, medio alto, ¿no? Donde por ahí las problemáticas de los pibes, ¿no? De 17, 18 años era cuando termine, cómo hago, ¿no? Para poder ingresar a la vida universitaria, que por ahí cuando trabajamos con otros grupos de adolescentes en otros contextos, no siempre escolarizados, ¿no? Como por ejemplo el programa Envión, que es un programa de provincia, o Casa de los Amigos, un dispositivo que depende de la Secretaría de Infancia y Niñez y Adolescencia de la ciudad, en donde por ahí el contexto y las situaciones personales de esos y esas adolescentes era radicalmente distinta. Entonces, eso nos convocaba a nosotros a usar como excusa estos disparadores para después poder darle un lugar a estos adolescentes para que puedan exponer sus situaciones y desde ahí ver qué herramientas tenían ellos o qué herramientas podíamos construir colectivamente para poder dar cuenta de esas cuestiones propias de su desarrollo. Esto, como les decía, que inicialmente surgió como proyecto de investigación, implicó para nosotros, ¿no? Como equipo, el diseño de esta propuesta, la implementación, obviamente, y después poder evaluar el impacto que tenía. O sea, esta cuestión por ahí ya nos vamos a la parte más metodológica. No sé qué tan interesante será para los que están escuchando, pero lo voy a comentar brevemente. Esto implicaba hacer evaluaciones al inicio de cada uno de los talleres con los adolescentes, en el transcurso de los talleres, al finalizar la propuesta, a los 3 meses y a los 6 meses posteriores. ¿Por qué? Porque queríamos ver si había cambios significativos en estos adolescentes, por ejemplo, con respecto a uno de los ejes que les mencioné recién, las emociones. O sea, lograban a través y a partir de participar del taller, tener o eran, a ver, sentir que ellos tenían más herramientas para manejar sus emociones, así con cada uno de los ejes y como una variable más transversal a todo esto que tenía que ver con la satisfacción, con la vida o el bienestar psicológico, y encontramos que significativamente nuestros adolescentes, o sea, los que trabajaron en esta propuesta de intervención, brindaron o dieron cuenta de cambios positivos bastante importantes. Y esto también lo íbamos comparando con grupos de pares, o sea, así como, por ejemplo, conformamos en una escuela un grupo de adolescentes que formaban parte de nuestro taller, paralelamente a estos cuestionarios, a estas entrevistas, íbamos indagando qué pasaba con sus compañeros o sus compañeras que no participaban del taller. Y veíamos que en estas personas los cambios no iban de la misma manera como los que sí formaban parte de nuestra intervención. Así que bueno, el broche de todo esto fue que culminó el proyecto de investigación, le dimos nombre a nuestro programa de intervención, de ahí surgió la sigla PIPS-A, Programa de Intervención Psicosocial para Adolescentes, y cuando culminó todo eso tuvimos distintas, no respuestas, ¿no? Desde la comunidad educativa y a nivel general, que un gesto, un mimo lindo que recibimos como el equipo fue que una editorial, nada más y nada menos que Paidós de Planeta, quiso publicar nuestro material. Así que bueno, ahí surgió el libro Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento, que tiene dos versiones. Una que es la guía, ¿sí? Con la fundamentación teórica y la guía para los coordinadores de los talleres, donde detallamos minuciosamente, bueno, en qué consiste cada uno de los talleres, cuáles son las consignas, cuáles son los materiales, cuáles son las actividades que proponemos. Y por otro lado, un cuadernillo para los adolescentes, que ahí están los 4 módulos que recién les comentaba, donde de una manera más bien visual, hubo un laburo bastante importante de diseño, para poder hacer un formato que sea amigable ese material para los adolescentes. O sea, en el transcurso de cada uno de los encuentros, más allá de las temáticas que vamos trabajando, le damos este material a los adolescentes que les sirve como guía, donde aparecen preguntas, donde aparecen algunas cuestiones psicoeducativas, ¿no? Con respecto a algunos de los conceptos que nosotros trabajamos. Y digamos que todo esto en los últimos años cobró forma de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde lo que nos permite es que estamos como proyecto itinerante, ¿no? En distintos barrios y en distintas comunidades de nuestra ciudad, en la que llevamos adelante la propuesta. Entonces, el trabajo de nuestro equipo es, primero, la parte de difusión, de reconocer la propuesta, la convocatoria, ¿sí? O comentamos en distintos adolescentes, según los contextos en donde estamos, de qué se trata la temática y bueno, a medida que se van sumando, conformamos un grupo y le damos continuidad durante estas 10 semanas que les comentaba. Y después, bueno, para ahí, para
hago como toda una introducción media larga, ¿no? De todo lo que hacemos para después dar lugar a profundizar lo que les parezca más interesante. En este último año, bueno, se imaginarán, COVID mediante, se, se imposibilitaron las posibilidades concretas de sostener los talleres en aquellos espacios que nos habíamos comprometido. Entonces, bueno, fue todo un desafío para nosotros de ver cómo podíamos, en relación, ¿no? Nuestro compromiso con la salud mental de los adolescentes, cómo poder sostener o cómo poder redefinir la propuesta. Y logramos básicamente dos cuestiones centrales. Por un lado, desde una página web, que es la que nos tenemos, ¿no? Como material propia del taller, desde la página web habilitamos un espacio específico en relación al COVID en el cual compartimos, ¿sí? Es como un espacio unidireccional donde nosotros desde el equipo habilitamos una serie de materiales y de contenidos, algunos, ¿sí? Pocos de estos que les comentaba recién que hacemos in situ, ¿no? Presencialmente con los adolescentes en los talleres. Bueno, algunos de estos materiales los compartimos, los hicimos públicos en la web, lo cual lo que nos permitió es que distintos adolescentes, y ahí sí ya claramente esto se escapó a nuestro alcance, no Mar del Plata, sino que de distintas partes del país, e incluso nos llegaron devoluciones de afuera, de Latinoamérica, que han consultado la página y tienen ahí como un espacio en el cual pueden revisar, ver algunos contenidos, algunos elementos, ¿sí? Propios de los ejes con los que trabajamos. Y el otro aspecto que acompaña la página ahí, que para nosotros no es el que nos resulta más atractivo, es que dejamos abierta la posibilidad que algún adolescente que quiera compartir su experiencia lo podía hacer en formato de imagen o de video. Y bueno, fue así que empezamos a recibir videos de distintos adolescentes de distintas partes del país, compartiendo esto, ¿no? Cómo están llevando esta situación de aislamiento, ¿sí? Y esto, imagínense, lo empezamos a trabajar en el mes sí, marzo, abril, cuando empezaron estas medidas. Y bueno, fue bastante importante, ¿no? El nivel de consultas, de comentarios, que ahí también no fueron solamente adolescentes, sino muchas veces docentes, ¿sí? Nos consultaban problematizando un poco, bueno, ¿podemos tomar alguna de estas herramientas para el trabajo virtual con adolescentes? Que es cierto que esto de las clases, ¿no? Las aulas virtuales, yo también soy docente, eh, creo que nos obligó a, bueno, ayornarnos con algunos recursos que no estábamos habituados, ni los adolescentes en este caso, ni muchas veces nosotros los docentes o los profesionales de la salud. Entonces, bueno, digamos como que la herramienta empezó, esta, esta plataforma virtual empezó a cobrar cierta vida propia y lo último que lo empezamos la semana anterior y de hecho ahora, a las 18 horas puntual, empezaba parte del equipo con otra actividad que es esta que les voy a comentar. Lo que empezamos a hacer es talleres online. No nos resultó en esta primera instancia proponerlo tal como lo hacíamos en la presencialidad, ¿no? Esto de conformar grupos y darle un sostenimiento y una continuidad durante 10 semanas por, nada, por ciertas dudas con respecto a cómo nos iba a resultar esto de la virtualidad en esta aplicación del taller. Pero lo que sí hicimos es tomar uno de los ejes, puntualmente seleccionamos el de emociones, y organizamos una propuesta que se escapa un poco de la propuesta original de cómo abordábamos nosotros las emociones en el marco de todo el programa de intervención del PIPSA, pero sí tratamos de ajustarla con respecto a, bueno, qué lugar ocupan las emociones en esta situación de aislamiento físico que están viviendo muchos adolescentes. Entonces, bueno, la semana anterior tuvimos la grata experiencia de empezar con estos talleres online. Hicimos una difusión en una primera instancia bastante acotada, por esto de la virtualidad, ¿no? Para poder dar respuesta. Se nos fue un poco de las manos, o sea, se anotaron muchísimos más de los que podíamos eh, dar respuesta, así que bueno, conformamos la semana anterior un grupo, esta semana ahora se están replicando otros grupos, y me parece que bueno, en tanto siga el aislamiento, creo que va a ser un espacio para nosotros Eh, como es un proyecto para espacio, es un espacio abierto, me comentabas. Es Sí, un nosotros, espacio abierto que necesita inscripción, pero es un poco la propuesta que hicieron ustedes para sostener el vínculo con los adolescentes o claro. reinventar el proyecto. Sí, porque en un momento, y esto por el interés propio y genuino nuestro, ¿no? El laburo que venimos sosteniendo hace años es ir
a contactarnos y encontrarnos con adolescentes, conformar grupos y sostener ese trabajo en conjunto durante 10 semanas. Con esto de no poder llevarlo adelante, en un primer momento armamos, ¿no?, en la página web un espacio en el cual, bueno, aquellos que quieran podían bajar contenidos, pero nosotros nos quedamos sin la posibilidad de tener ese ida y vuelta con los adolescentes más allá de los videos que algunos compartían. Entonces, bueno, nos propusimos esto, ¿no?, como un nuevo desafío para nosotros, bueno, intentar hacer algo distinto para darle lugar a eso que se parezca un poco a lo que veníamos sosteniendo antes. Y la verdad la experiencia fue linda. El viernes anterior yo de hecho fui uno de los que coordiné el grupo. Eran 11 participantes, 11 adolescentes, y durante 2 horas estuvimos, bueno, ahí sosteniendo unas actividades que habíamos armado nosotros, todo a través de la virtualidad. Un elemento, por ahí para tener en cuenta, de los 11 adolescentes, ninguno se conocía, salvo dos que en algún momento del taller se reconocieron que en algún momento de su vida habían compartido un espacio, pero eran de distintas, no solo de distintas escuelas, sino de distintas situaciones, ¿no?, de contextos muy diferentes, ¿no? Y en esa heterogeneidad pudimos sostener el taller. La valoración que hicieron fue muy linda, ¿no? Después, de hecho, quedó un espacio abierto para intercambiar algunas cuestiones sobre el espacio y nada, fue lindo ver eso, ¿no? De cómo valoraban el tener un espacio de encuentro, que pudiéramos trabajar sobre cuestiones específicas que hacen al transcurso de la adolescencia en esta época. Y ahí estamos, ahora se está repitiendo, como les decía, en este momento la otra experiencia nueva. Bueno, hablando del transcurso de la adolescencia en este momento, ¿no? Un momento muy particular, ¿no? Quizá al principio vos planteabas de pensar al adolescente en situación y en contexto, ¿no? Justamente Hmm. todo se ha modificado por esto del COVID-19. Quizá yo había propuesto todas las actividades que vos decís, que están en la página y son públicas, las pude compartir, que ahora próximamente las voy a compartir todas resumidas. Y quizá pensaba esto de siguiendo la idea del adolescente en contexto, cómo se modificó un final de año quizá o un año para los chicos sin ver a sus compañeros cuando el par y justamente quizá la grupalidad es lo que vos decís que es el inicio de la propuesta, ¿no? Cómo, y qué bueno esto que vos decís, no sé si has tenido experiencia de cómo despierta ver a otro par explicando cómo está atravesando la situación. Sí, de hecho, a ver, eso ideal que vos bien señalás creo que tiene que ver con parte de lo que a nosotros nos llevó a conformar una propuesta de este tipo. O sea, nosotros partimos de algunos supuestos que no son nuestros, no son tomados de, de lo que se sabe, ¿no?, del mundo adolescente, lo necesario y lo importante que es en esa etapa vital el encuentro con otros, ¿no? O sea, parte de lo que es el desarrollo de la adolescencia es poder generar vínculos con pares, ¿sí? Conocer otros modelos, romper lo que mucho, romper, transgredir, aprender, conocer distintos modelos que no son necesariamente los de los vínculos primarios, ¿no?, que han sostenido. Y digamos que si bien, y esto es materia de estudio actual, ¿no?, y hay muchísima gente en todo el mundo trabajando sobre esto, ¿no?, el impacto en distintas clases etarias, ¿no?, sobre la pandemia, no sé si más o menos, pero sin lugar a dudas en la adolescencia deja un sello bastante particular, porque propio de esa etapa, y creo que, bueno, no sé si lo compartirán o no, pero de todos los que hemos atravesado la adolescencia, si hay un lugar que es de referencia es las puertas afuera de casa, ¿no? El hecho de poder salir, ya sea la escuela como un espacio de socialización donde hay pares, el barrio, la plaza, el club, y digamos que esta situación de alguna manera viene a dificultar, ¿sí?, a impedir todas esas posibilidades que son necesarias. Entonces también, y esto para dar cuenta de las distintas formas, ¿no?, de atravesar, por supuesto, una situación como esta, así todo con los matices, ¿no? De hecho, el otro día apareció en un taller, no es lo mismo estar en el marco de, bueno, estoy en casa con mi familia, que dentro de todo tengo posibilidad de tener la compu, tener Zoom, y cada tanto contactarme con amistades que estoy en mi casa solamente con mi abuela, que no tengo una buena relación y no tengo acceso a la tecnología. No digo como dos cuestiones que no son menores porque esto se viene sosteniendo en el tiempo y tampoco tenemos demasiadas certezas
y hasta cuándo. Entonces, bueno, los que tuvieron la posibilidad de participar de este primer taller, yo coincido con esto que vos señalabas, creo que el punto que más destacaron fue la posibilidad de ver a otros, ¿no? Y esto incluso ante el supuesto, ¿no? Que creo que desde la mirada más adulta muchas veces invadimos, ¿no? El mundo adolescente con ciertas ideas o prejuicios, ¿no? De que, bueno, estos nativos digitales, si algo tienen claro es el uso de la tecnología, por lo tanto en este momento están más vinculados que cualquiera de nosotros. Y lo que nos damos cuenta es que no, no necesariamente. Sí manejan la tecnología, pero no necesariamente teniendo la posibilidad de, por ejemplo, esto, generar encuentros con pares, ¿sí? Como el otro día en el taller resultó tan novedoso e impactante para todos, ¿no? Los adolescentes y los que coordinábamos. Esto de decir, che, en estos días iban, no sé si 70, 80 días de cuarentena y que parecía individualmente habían hecho alguna que otra comunicación, pero para más de uno el tema de el abandono de ir presencialmente a la escuela implicó no estar en contacto con pares y tiene sus implicancias importantes. Y, y está buenísimo pensar que, a más allá aún de que no en presencialidad, se puede pensar propuestas grupales o armar grupalidad, ¿no? Porque pensando más que nada en la identidad que se construye con un par. Ahí dice la directora del secundario, dice, creo que la parte más difícil para los docentes y padres es poder acompañar a nuestros alumnos, futuros egresados, en esta situación de incertidumbre tan propia de esa etapa, sumada a la que genera esta pandemia. No sé si escuchó, ¿se entendió la pregunta? Sí, y mira, yo sabes Hola. que... Hola, ¿sí? ¿Sabes Sí, qué agregaría a eso que a mí me ha costado durante estos años? Porque yo les comentaba, ¿no? La cocina, la previa de todo este programa de intervención, tuvo con mucho, mucho trabajo de esto, y la cuestión metodológica, de ver si había cambios en las variables, saber qué contenidos había que ajustar, a ver qué consignas había que modificar. O sea, hubo bastante trabajo para llegar a esta meta que fue, bueno, el programa de intervención es válido, tiene resultados potentes. Pero digo, corriendo todo eso de foco, mi experiencia, esto es una apreciación mía, después de tantos años y tantos talleres en los que estuve participando, que si uno tiene que sacar más al desnudo, ¿no? A ver, bueno, ¿qué es lo que los adolescentes toman de este taller que dicen que les sirve? Y corriéndonos de, bueno, ¿en qué institución, no? Ya sea en colegios, en barrios, en comunidades, donde sea. La respuesta, la devolución más significativa y más clara es tener o apropiarse o sentir que se apropian de un espacio en el cual tienen lugar sin que nadie lo juzgue. Lo cual yo en su momento me llevaba, ¿no? Como a ciertas alegrías y ciertos enojos. Y bueno, pucha, tanto trabajo minucioso de investigación, doctorado mediante para llegar a esa conclusión. O sea, lo que los y las adolescentes valoran es alguien nos escucha y no nos juzga. Y creo que si a eso le sumamos ahora el componente, como mencionabas recién, ¿no? De la incertidumbre que trae la pandemia, bueno, claramente esto se potencia. Pero me parece que muchas veces es, o puede llegar a ser, dificultades o temores de nosotros, ¿no? En el mundo adulto, donde algo nos lleva, ¿no? Y hay mucho escrito sobre esto, a ver al mundo adolescente no entre esa simpatía, ese romanticismo y ese temor, ¿no? Porque el adolescente necesariamente nos interpela, ¿no? El adolescente por lo general, y creo que eso es lo rico y lo maravilloso de esa etapa. Y creo que cuando uno, bueno, se permite y encuentra las herramientas para darle lugar a eso, surgen cosas maravillosas. Sí es cierto, con esto quiero quedar con un corte del tema, porque si bien nuestro dispositivo, nuestro programa de intervención no es un grupo terapéutico, es una propuesta de promoción de salud, sí nosotros, y yo cada vez lo reafirmo más a lo largo de los años, creo que es necesario que al menos en la coordinación haya algún profesional de la salud mental, o sea, mi formación de base es la psicología, porque como les decía, no es un grupo terapéutico, pero cuando uno les da lugar a los adolescentes, hablan. Y cuando hablan, hay que dar respuesta. Entonces, nos ha pasado en varios grupos, ¿no? Que aparecen cuestiones ligadas, no sé, a signos, ¿sí? Que podrían hacernos pensar de cierta depresión, ideaciones suicidas, violencia de género, eh, bueno, una serie de problemáticas que uno, coordinando esos grupos, bueno, alguna respuesta tenemos que dar.
Entonces, si bien el eje no lo ponemos en la situación foco, en ese caso, no en el problema, porque, insisto, no es un grupo terapéutico, obviamente atendemos esas situaciones y muchas veces escuchamos, contenemos, derivamos y facilitamos para que el espacio, en términos de promoción de salud, pueda ser un espacio que incluya a la diversidad de todos los integrantes. Quizá una de las preguntas más en este momento, ¿no? Que se ve adolescentes desmotivados por pensar un último año medio raro, sin Hmm. su grupo, ¿no? Sin quizá viaje egresado, no se sabe, ¿no? En el caso de nuestro colegio o en otros colegios, sin estar acompañado con ese otro tan cercano en la presencialidad. Eh, Quizá lo que me gustaba mucho era que cuando hablaban de comunicación, ¿no? La pregunta de cómo nos estamos comunicando, ¿no? Y esta es una pregunta que está buena hacérsela a uno bueno, ya sea como adolescente, en el caso del adolescente, y como adulto, de cómo se está comunicando con ese adolescente. Creo que marcaban tres tipos de comunicación: un estilo agresivo, un estilo pasivo y un estilo asertivo, que me encantó como la palabra asertivo. Quería que me hables un poco de esto, ¿no? De cómo abrir canales de comunicación con los adolescentes o cómo tener quizá un poco un tipo de comunicación más asertiva, como ustedes lo nombran. Mira, nosotros, eso claramente son ejes, ¿no? Más bien conceptuales, que lo que hacemos cuando llevamos adelante el PIPSA es bajar esos ejes, ¿sí? Que cobran la forma de módulos, en este caso es el módulo 3 el que vos decís, para poder acercarnos a la experiencia de los y las adolescentes. Puntualmente con ese eje, o sea, nosotros como meta, como objetivo, tenemos eso, poder abordar distintas estrategias comunicacionales y tratar de compartir, mostrarles, bueno, cuáles son las ventajas, desventajas no me gustan, ¿no? Las características que acompañan a un estilo más bien pasivo o más bien agresivo y cómo por ahí hay veces que podemos trabajar, podemos desarrollar, podemos potenciar habilidades, ¿sí? Conductas, capacidades que nos permitirían tener una modalidad más asertiva, ¿sí? Que es esta. ¿Y cómo lo trabajamos nosotros? Uno de esto yo lo estoy contando como muy, muy abreviado, en el material está obviamente más desarrollado, ¿no? Esto lo trabajamos en dos encuentros, pero por ejemplo, una de las actividades que nos permite acercar a los adolescentes a estas cuestiones es lo que llamamos nosotros el juego del amigo invisible, ¿sí? Con algunos ajustes. Nosotros entre un taller y el siguiente, en el que vamos a trabajar estos contenidos, hacemos un sorteo dentro del grupo, o sea, por ejemplo, hay 8 y 10 adolescentes. Entonces, bueno, cada uno le toca un compañero, una compañera, que lo que les pedimos es que mantengan como si fuera el amigo invisible, ¿no? En secreto, no la confidencialidad de qué persona es. Y lo que les pedimos, le damos una lista larga de descriptores personales para que intente describir a esa otra persona. O sea, bueno, tu amigo invisible, ¿cómo es? Es una persona, no sé, extrovertida, muy sociable, cara dura, a veces impulsivo, ¿no? Cada uno va construyendo, ¿sí? Con ciertos adjetivos, características que hacen a su amigo invisible y sin compartirlo, ¿no? La próxima semana, cuando empezamos el taller, según donde estemos, ¿no? Si contamos con una compu, o si hay un pizarrón, o si nos llevamos una cartulina, eso va a variar de la institución en la que estamos, armamos como un cuadro, un mapa, ¿no? En el cual vamos poniendo los nombres con incógnita, amigo invisible 1, 2, 3, 4, así los 10. Y le pedimos a cada uno de los que estamos en ronda ahí en el taller que nos diga una o dos características para esa persona como importantes de su amigo invisible. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, mi amigo invisible es una persona sumamente simpática y extrovertida. Pasamos al segundo, ¿sí? Y Delar nos dice que su amigo invisible es de tal y tal manera. Y así se cumple la ronda. Y luego hacemos una pausa y los invitamos, mirando ese pizarrón o esa pantalla, che, ¿quiénes de ustedes se sienten identificados con estas características? Esto como una excusa para empezar a meternos en esto, que para nosotros es el objetivo de ese encuentro, ¿no? La comunicación. Y ahí empezamos a ver estas cuestiones que aparecen. Hay algunos que claramente se identifican, ¿no? Sí, ya sé, el cara dura, el que tiene esta y esta otra característica soy yo. Y hay veces que es así. Pero no son pocas las veces que parte del grupo evidencia o reconoce características en el amigo invisible y ese amigo invisible no se hace cargo y no lo puede ver. ¿Por qué creen que yo soy cara dura, impulsivo, si yo nada que ver? Yo en el fondo soy
una persona sumamente, no sé, introvertida, y me cuesta decir las cosas y yo pienso que, ¿no? Y ahí empezamos a jugar, o sí, tratamos de llevarlo lo más lúdico posible, a ver esa, ¿no? Bueno, ¿por qué? Me ven de Claro, una manera, no siempre yo me veo de esa forma, ¿no? Y empezar a ver a partir de eso, bueno, ¿qué es lo que hacemos intencionalmente o sin darnos cuenta que va a brindar ciertas pautas para que el otro me pueda ver de determinada manera? Y eso claro que va a tener un efecto. Porque si el otro piensa que yo claro, soy... hmm, cuando la representación de uno choca con con la del otro, desde un lado positivo, ahí se abre un canal de comunicación, ¿no? Por lo que estás comentando. claro, en realidad el eje lo ponemos en que necesariamente siempre nos estamos comunicando. Entonces, ese pibe que dice, no, no, yo en realidad no dije eso, bueno, no dijiste eso, pero la postura, la forma de comportarte, ¿no? Todo brinda un cierto lenguaje que incide en nuestras relaciones e incide también en nuestra calidad de vida. Digo, si parte del entorno con el que yo estoy, yo pienso que soy un tipo sumamente comprensivo, empático, pero todos los que están alrededor mío me dicen, che, Juan, no, vos sos un tipo bastante jodido, severo, manipulador, y yo no tengo registro de eso, probablemente eso va a afectar la calidad de mis relaciones. Ahora, si tengo la posibilidad de, che, ¿por qué me ven así? Eso quizás me permite no poder configurar o hacerme cargo, o darme cuenta, o corregir, pero muchas veces, y esto pensémoslo, bueno, creo que nos puede pasar en cualquier nivel, ¿no? En cualquier etapa de la vida, pero puntualmente en la adolescencia donde se da como esa cuestión de reconocerme en el otro, de aprender a identificarme, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Cosa que tanto cuesta, ¿no? Y de alguna manera se empieza a consolidar o a plasmar en esa etapa de la vida, eso, la identidad. Claro, esta conformación o este proceso de conformar una identidad en la adolescencia, ¿no? Que quizás hace un yo un poquitito más débil, ¿no? Pensemos en formación, en construcción, a hacer uno más fuerte, más firme, ¿no? Pensaba que quizás lleva mucho a la rivalidad del adolescente. En vez de verlo como un otro par que me puede ayudar o que puedo ayudar, se ven como muy rivales. Quizás desde mi experiencia personal, yo trabajé con un juego hace poco que en vez de ser un juego competitivo que hay que ganar, se juega, es cooperativo, se juega conjuntamente contra el mazo, por ejemplo, es un juego de cartas. Pensaba qué estrategias tienen para formar esa cuestión cooperativa y de grupo también que se pueda aportar. Pensando, ¿no? Que esto que vos decís en la presencialidad también se puede llevar a la virtualidad, ¿no? De cierta manera. Sí, 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 creo que ahí está el desafío, ¿no? De, bueno, cuántas cosas se pueden hacer, pero creo que va a depender en parte de eso, de poder leer al interlocutor y poder reconocer también las posibilidades, los intereses y las fortalezas o no de cada uno, ¿no? Para poder abordar eso. Creo que lo que tiene el mundo adolescente es eso, ¿no? Es como una llave donde uno se mete, bueno, y tanto, tanto para hacer, ¿no? Porque eh, vos fíjate que nosotros, yo les decía al principio, ¿no? Esto está formalizado, institucionalizado en Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Somos un proyecto de extensión y tanto yo, sí, que soy el director del proyecto, Claudia Castañeira, que es la codirectora, somos psicólogos y la parte, o sea, el equipo, en un 80% somos psicólogos. Vos pensás qué difícil a veces que es romper con esas ideas preconcebidas, ¿no? Donde entrar al mundo adolescente, siendo ajenos, ¿no? Porque no somos ni del colegio, ni del envión, ni del barrio, o sea, nosotros somos ajenos. Y en nuestra carta de presentación somos psicólogos, psicólogas y de la universidad. Digamos que en términos generales no es la mejor carta de presentación para entrar en el mundo adolescente. De hecho, muchas veces es, ¿no? la respuesta que da cuenta de las cuestiones sociales, ¿no? Que circulan alrededor de nuestra disciplina. Muchas veces, ¿por qué vienen con nosotros? No estamos locos, eh, no necesitamos, esto, ¿no? Como la cuestión defensiva. Ahora, cuando logramos eso, habilitar el espacio y se dan cuenta que no es un espacio ni evaluativo, ni psicopatologizante, no es que vamos ahí porque ellos son los que están con problemas que nosotros, ¿no? Tendríamos o podríamos solucionar, sino que es eso, es un espacio donde intentamos buscar confianza, identidad,
asumiendo la simetría propia de los roles, ¿no? Nosotros coordinamos el taller porque tenemos ciertos conocimientos que nos permiten poder hacerlo, pero cuando encuentran eso, que es un espacio para ellos, para hablar de cosas de ellos, y que nosotros no es que les vamos a llevar las respuestas, sino que le damos el espacio para poder construir entre todos, ¿no? la búsqueda de alternativas, digamos que esos eslabones hacen que el programa funcione. Eh, y otra consulta, cuando yo compartía las propuestas, compartía las preguntas en formato para que puedan responder en Instagram, Hmm. y me llamó la atención de que me han respondido adolescentes y quizá en la que más respondieron fue en la cuestión de emociones, ¿no? Quizá expresando emociones un poco negativas, ¿no? Pensaba primero cómo transitar esas emociones negativas, pensar que es una emoción que tengo que transitar también, y lo que te iba a preguntar en relación a eso es que si habitar los espacios, los mismos espacios virtuales, ¿no? Como que Instagram usan los adolescentes, es abrir un canal de comunicación con este adolescente. Sí, yo creo que hoy por hoy, y en eso obviamente uno va muchas veces detrás de los adolescentes. Nosotros cuando empezamos los talleres era la difusión, por ejemplo, la convocatoria por correo electrónico. Y de los mismos adolescentes nos dimos cuenta que, bueno, tuvimos que meternos en el mundo de Facebook cuando en su momento fue por Facebook. Ahora, bueno, estamos, ¿no? Con Instagram, creo que en eso sí, ellos y ellas, ¿no? Como el termómetro de, bueno, qué recursos utilizan para poder llegar. Pero creo que sería un error o una parte nada más y una mirada parcializada pensar que contando, manejando el recurso, uno llega. ¿No? Porque de hecho hoy por hoy hay tanta sobreinformación que, digo, obviamente si uno hace una propuesta y quiere llegar por correo electrónico, no va a funcionar. Pero que esté en Instagram no garantiza que sea algo que ellos y ellas puedan sentir como propia, como genuina. Vos mira, recién hablabas de las emociones y puntualmente los talleres estos que estamos dando semanalmente online, ¿sí? Que inauguramos la semana anterior, el eje está puesto en las emociones. De hecho ahora estoy viendo de fondo, tengo la compu, están escribiendo los que están como soporte del grupo virtual cómo está yendo. Y puntualmente una de las actividades para trabajar online que nosotros propusimos es, más allá de, como les decía, son adolescentes que entre ellos no se conocen, nosotros tampoco, o sea, hacemos una previa, si el día anterior, cuando tenemos la lista de quienes se inscribieron por la página, hacemos una breve llamada, ¿sí? Para ver, conocerlos, ¿no? Y que nos conozcan, bueno, quiénes son, por qué se interesan en el taller, y ajustar algunos detalles técnicos para que al día siguiente, hoy viernes, estén en el taller. Y una vez que está el taller en marcha, sí hay distintos momentos, presentación, actividad uno, actividad 2, actividad 3 y un cierre. Una de las actividades en esta temática tiene que ver, o sea, trabajamos con una aplicación que permite que cada uno de los adolescentes, ¿sí? Les brindamos una pregunta que tiene que ver con qué emociones te estás encontrando en esta situación de aislamiento. Y tienen celdas para ir escribiendo en forma anónima, ¿sí? Y uno de nuestro equipo, el que oficia como soporte técnico, tiene el programa en el cual va recibiendo todos estos listados de emociones y según la frecuencia que tengan, van a aparecer con distinto tamaño. Entonces, bueno, les damos unos minutos y cuando ya están, les devolvemos, les compartimos en la pantalla, ¿sí? La ensalada de palabras de las emociones y, por ejemplo, el de la semana anterior, las que cobraron mayor intensidad fueron miedo, ansiedad y cansancio. Después estaba lleno, ¿no? Imagínense 11 adolescentes por 3 4 5 palabras cada uno, o sea, eran 50 60 palabras, pero esas tres cobraron en la pantalla un lugar muy destacado. Y eso obviamente, estos son los que hoy les decía, ¿no? Como disparadores, recursos, que lo que hacen es invitarlos a que puedan poner algo de su experiencia y en base a eso lo trabajamos entre todos. Bueno, ¿qué lugar tiene el miedo? Porque uno parece, bueno, el miedo es una emoción negativa. Ojo, a veces el miedo también tiene una función sumamente fundamental, ¿no? Para nosotros mismos. El miedo es lo que nos permite prevenirnos de una situación que puede ser eventualmente peligrosa. Digo, por suerte uno podría decir que hay miedo, si no tuviéramos ese registro del miedo estaríamos todos en la calle. Ahora, si el miedo me deja en una situación de parálisis o de angustia, o de depresión o de no poder proyectarme hacia adelante, bueno, digamos que ahí tiene una valencia negativa tan intensa que podría afectar
mis posibilidades de seguir adelante. Entonces, bueno, intentamos ¿no? en el espacio del taller darle lugar a esto, a que puedan expresarse, que puedan reconocer qué es lo que les pasa y que puedan identificar el lugar que tiene eso, ¿no? Porque también a veces suena como esto de no tenés que estar mal. Y sí, hay veces hay elementos para estar mal y hasta puede ser positivo conectarme con eso, con la incertidumbre, con la ansiedad, con el temor. Y bueno, para ir un poco cerrando, te iba quizá a preguntar la última pregunta del eje, ¿no? De qué se trata, ¿no? Para vos, ¿no? Ya es una cuestión personal y para el proyecto, ¿de qué se trata ser adolescente hoy, ¿no? En tiempos de COVID-19. Y me gusta pensarlo en términos de desafío. O sea, ante esa pregunta, creo que por ahí lo comenté, ¿no? Esto de la pandemia nos afecta a todos. O sea, creo que poder transitar, vivir, ¿no? Y salir adelante después de esta situación, claramente, bueno, va a dar cuenta de los recursos que ojalá podamos llegar a tener. Y si bien, insisto, ¿no? No me gusta y creo que no sería justo, ¿no? Tratar de minimizar los efectos que entiendo y se estudian que esto va a tener, ¿no? No es que qué suerte que tenemos la pandemia, pero creo que, bueno, un verdadero desafío, por eso elegí esa palabra, creo que tiene que ver con cómo afrontar esta situación que es la que se nos presenta. Creo que inimaginable para todos nosotros, por lo menos hace un año atrás, y que de algún modo creo que nos interpela, bueno, a poder dimensionar esta es la que nos toca ahora, qué podemos hacer ante esto, y bueno, creo que en la medida en que podamos seguir proyectando, seguir mirando hacia adelante, poder mirar al costado y encontrar que no estamos solos, que esas experiencias, ¿no? Que a veces nos asustan, la soledad, la incertidumbre, que de nuevo no son propias de los adolescentes, creo que nosotros también las transitamos, pero cuando uno empieza a reconocer que eso, bueno, no es de uno solo, sino que la podemos compartir, encontrar espacios para hablarlas, ponerlas en palabras, eh, encontrar actividades. El otro día en el taller, una de las actividades tenía que ver con un pequeño ejercicio en el cual nos corríamos un poco del celu o de la compu y con una música, con una consigna nos movíamos. Y para muchos adolescentes fue como impactante, ¿no? En la devolución que nos hicieron, hacía días, semanas que no me movía así. ¿No? Y eso, como por ahí uno, creo que todos, ¿no? De alguna manera podemos correr el riesgo de naturalizar situaciones que no están buenas y creo que algo propio de la adolescencia, y ni hablar de la adolescencia en este contexto, es que aparecen preguntas y aparecen cuestiones que nos invitan a, bueno, buscar nuevas respuestas. Y nuevos recursos, ¿no? Y bueno, pues, un poco de esto era la invitación, ¿no? Te voy a leer un par de comentarios. Lorena Solay, una docente del terciario, de trabajo social y psicopedagogía, de psicopedagogía. El trabajo social no sé si está, pero bueno, está en bastante. Está en todos lados, Lorena. Fue profesora mía también. Qué bueno para pensarnos como adultos que compartimos experiencias con adolescentes. Bueno, escuela de fútbol, muy buena la reflexión y sí es un desafío. Sí, considero que es un desafío y justamente voy a volver con lo que empecé de pensar al COVID con una función pedagógica. Para todos y todas es un aprendizaje y algo que vamos a tener que transitar y bueno, y cuando pase veremos desde esa mirada positiva qué aprendimos o qué no aprendimos también. Sí, Vamos a dejar un espacio para preguntas, no sé si quieres comentar algo dale. más, pero bienvenidos a que pregunten sobre los adolescentes. Bien, mientras, si es que aparece alguna pregunta, por ahí comento en relación al comentario de esta docente que decías. Sí, lo que nos estamos encontrando es nuestro laburo y nuestro foco está puesto claramente en el mundo adolescente, pero no son pocas los acercamientos o las aproximaciones del mundo adulto, ¿no? Con respecto a esto, ya sea a modo de consulta, bueno, cómo manejar algunas cuestiones que se plantean, ¿no? En las aulas o en las casas, ¿no? Con los adolescentes, pero sino también en función de estos recursos que les contaban que forman parte del programa, que muchas veces hemos identificado que por ahí son de utilidad también para los que trabajamos con adolescentes en otros espacios. O sea, nos ha pasado de docentes
que no son ni de la psicología ni de ninguna rama afín, ¿no? Que por ahí la otra vez un profe de matemática decía, la verdad, en el taller algunas herramientas me sirven para poder en el aula pensar de un modo distinto algunas cosas. Y bueno, por ahí es la idea, ¿no? Son herramientas, recursos que están ahí para poder implementar. Sí, nosotros, bueno, siempre esta cuestión del aprendizaje de una manera alternativa, nosotros siempre, bueno, tenemos un docente que hace muchos experimentos también, la otra vez invitamos también a un amigo mío experimentos, ¿no? Porque también es una forma de aprender jugando, quizá hay nos proponemos pensarnos en la memoria quizá episódica, ¿no? En ese episodio o más significativo, ¿no? Buscando un aprendizaje significativo, ¿sí? Para que se consolide un poco más las cuestiones del aprendizaje. Así que bueno, Juan, nos despedimos si te parece. No sé si no han llegado preguntas, pero bueno, quizás los dejamos con cierta incertidumbre, que es la que tenemos todos un poco ahora, Sumamos qué pasará. incertidumbre. Así que bueno, te agradezco y bueno, bienvenido, las puertas abiertas de la comunidad para... Dale, cuanto mucho si alguien por ahí después le interesa, en la página que comentabas vos hoy, que es pips-medioa.com, ahí van a encontrar materiales y el trabajo que estamos haciendo. Bueno, si alguien quiere revisarlo un poco más a fondo, ahí lo va a poder encontrar. Ahora después voy a subir la página web y voy a subir un resumen Bien, de todos los ejes que hablamos recién para que lo tengan a mano. perfecto. Silvia Espina dice, emociones y aprendizaje van de la mano siempre. Gracias, muy interesante. Gracias, dicen, así que bueno. Bueno, nos vemos y muchísimas gracias, Juan. Dale, Delar, gracias a vos. Nos vemos. Chau, chau. Pregunta Valeria, páginas de acceso para todos. Sí, es de acceso para todos. Sí, Así sí, sí, que sí. ahora la vamos a compartir Bien. en nuestro Dale. perfil. Excelente. Gracias, Delar. Nos vemos.